tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Ahora aquí este día viernes a través de Facebook Live, Políticamente Incorrectos, y también ahora en nuestra página de YouTube. Estamos viendo directamente a través de nuestro canal de YouTube también la posibilidad de tener políticamente correctos a través de esta plataforma. Así que estamos muy contentos, ¿no es así, Cristian? ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Y tú? En serio, súper bien. Estamos contentos. Digámosle a la gente que estamos súper contentos. Oye, me Weón, faltó después de algo. 2 años de cesantía. ¿Ya? Ya ahora hay que empezar con weón. No, no, no. Sigue contando nomás. Ahí está. Después de 2 años sin pega los dos, encontramos pega, pues weón. Así es. Oye, Encontramos pega. Yo estoy muy feliz por eso. y encima Muy feliz por eso. en una, Tú te vas, en un contexto, weón, que te lo encargo, weón. en un contexto súper complicado para... Entonces, yo te felicito a ti por ser jefe de prensa del presidente, porque te dieron ese cargo, y yo ser gerente persona de Codelco. Entonces, vamos súper bien. Gerente de personas de Codelco. Sí, pues. Oye, pero qué tremendo cargo, compadre, te Ay, el tuyo, pasaste. weón. Jefe de prensa de la presidencia, weón. O sea, O te lo sea, pero es encargo. que ser jefe de prensa de la presidencia de la República hoy día es más un cacho que ser que la gran cosa. ¿Eh? Yo creo que No diga eso, no diga eso. yo no creo que haya plata que pague una cosa así, la verdad. Weón, el gran acuerdo nacional, weón. Hoy El de día hoy fueron día, todos para allá. oye, Sí, el gran acuerdo nacional de hoy día más fome que... Yo creo qué weá que más chanta esa weá, ¿eh? sí, no, yo veo que por ahí es más que nada una cuestión de cómo se arregla, ¿no? Cómo se encaja Sí, eh, cómo se cocina. algunos rostros que están tratando de entrar Ujú. por los palos en estos últimos meses, porque tenemos elección pronto de presidente, si no es una cuestión... Claro, O sea, y después de la encuesta de ayer, weón, o sea, te la encargo. la elección de constituyente, gobernador regional, de alcaldes, concejales, es en un par de semanas más, en 15 días más vamos a estar votando eso. Sí, después, sí, Porque recordemos que estamos a 30 de abril, se acabó el cuarto mes del año, mañana 1 de mayo, Día sí. Internacional de las y los Trabajadores. Ojo, que no le digan que es el Día Cosa, Internacional del Trabajo. No, señor, es el Día de los y las trabajadoras. Así que, mira, bueno, muy buena, muy en buena, muy buena. en Pero 15 pero días ¿sabes más qué? vamos a estar No, votando eso y en unos meses más va a haber elección presidencial. claro, y que yo Así- no voy a votar por Pamela Giles, no voy a votar por ella. No voy a votar por ella. ¿Por qué? ¿Por qué no va a votar por Pamela Giles? Ya dije la semana pasada, yo encuentro que es peligrosa, es peligrosa. Los personajes son peligrosos. Las personas no, pero los personajes son peligrosos. ¿Tú dices? Sí. ¿Tú ¿Tú dices que... qué responsabilidad le puede quitar a un personaje? Claro. Si es No, un personaje, po. y fíjate que además todos ellos son personajes, como tú dices. Sí, No, ella, no, no, de ella y alguna su manera. entorno, ella y su entorno. Ah, claro. Claro, yo, o sea, creo que efectivamente juegan ahí juegan un partido de fútbol arriba de un escenario, ¿ah? Una cosa así, ¿sí o no? Sí, sí. Oye, hoy día tenemos un día especial porque vamos a conversar sobre un tema que es importante, creemos nosotros, que tiene que ver cómo habitamos los lugares donde nosotros nos Ya. desarrollamos y cómo construimos esos lugares. Y para eso hemos invitado a una de las personas que más sabe de la ciudad más importante del país, como es Santiago. Baradit. Invitamos, ¿Es Baradit? ¿Es no, no Baradit es, nuestro invitado? no es Baradit, No.
Ni tampoco ¿Quién es es, el, ni weón? tampoco es el Pato Laguna. Aunque algunos Él lo se parece a Pato confundían. Laguna, ¿eh? Sí. Sí, yo lo confundí. Yo Oye, dije, yo lo he visto en algún video. oye, le damos la bienvenida al periodista y No, hola Volker, ¿cómo historiador estás? Volker Gutiérrez. Volker, un saludo. Nosotros nos conocemos hace tiempo, pero tengo que presentar a un nuevo admirador tuyo, a Cristian Gajardo. Sí, entre Pato Laguna y era una mezcla muy sexy, muy sexy. Baradit y Pato Laguna es una wea impresionante, po weón. El hombre, po weón. Es el pedazo de hombre. O sea, vio tu foto en la invitación que distribuimos en nuestras redes sociales y quedó enamorado. Porque Preguntó, no tenemos, no ¿quién tenemos es él? producción, entonces la wea me llega el día antes, la wea. ¿Cachai? Entonces no sabía. Y puso la Hola cara Volker, ¿cómo así. estás? Dijo, ¿quién es él? Y se puso así. ¿Cómo Oye, estás, Tú Volker? dijiste, tú le dijiste que yo soy jefe de campaña de Pamela Giles. No, no le dije, porque él no va a votar por la Pamela, así que es tu eh, oportunidad y, de... y de hecho, Tú me invitaste a un si programa fuera para apoyar a Pamela. para apoyar a Pamela Giles. Y si fuera el jefe de campaña, Pamela Giles te diría, arranca, weón, arranca, weón. Bueno, Arranca Oye, de mucho ahí, gusto, sal de po. ahí, weón. ¿qué tal, Volker? Hola, ¿Cómo estáis? estás? No, estamos, hace tiempo que estamos medio alejados de las pistas contingentes políticas. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto saludar y conversar con los amigos provincianos, los que arrancaron de la capital. Así es. Sí, no, y entretenido, más encima en sacarle un poco la cuadratura a los formatos ya tradicionales de tanto la televisión, sí, la televisión establecida, digamos, institucionalizada, como también los canales que hemos creado mucha gente a lo largo del mundo, sobre todo en esta época pandémica, y ser más relajado, ¿no? Entonces acepté la invitación de inmediato. De hecho, me hice un vino navegado, dije yo, esto debe ser Bacán, ese toque. bacán. Por ahí vamos. Y justamente eso es. De hecho, estaba Carlos Caselli invitado hoy día, ¿eh? Oye, Carlito Pero, Caselli, ¿cómo se llama? Carlito Caselli es, bueno, siempre es noticia, ¿no? O siempre está por ahí por la noticia. De hecho, hace poco, a raíz de, no tampoco, pero en unos meses, cuando murió Maradona, en noviembre pasado, se hizo el ejercicio, o algunos hicieron el ejercicio de señalar por qué figura deportiva se podría hacer una Paralelo. ceremonia, una despedida más o menos similar a la de Maradona, Ah. ¿no? Y ahí salieron nombres, y hubo uno particularmente en un programa de una radio, donde pusieron 5 personajes que serían, y no estaba Carlos Caselli. Entonces cuando no, el responsable del programa estaba explicando esto en la radio, no sé, no me acuerdo de radio, le empezaron a llegar todos los telefonazos, mensajes, que cómo era posible. O sea, si había un personaje deportivo por el cual los chilenos iban a sentirlo mucho cuando partiera, era justamente Carlos Caselli. de Y uno de, más, el único. claro, ¿no? O sea, y de hecho yo creo que te conté, Raúl, que por un trabajo que desarrollo, tuve la oportunidad, o tengo la oportunidad en estos meses de viajar mucho o caminar mucho por el barrio San Eugenio, en Santiago, y Carlito Caselli es de ahí, pues. Entonces fue muy bonito ver la casa natal de Caselli, y la plaza y la calle donde seguramente pichangueó por primera vez cuando chiquitito, ¿no? De hecho, hay una Qué iniciativa bueno. para colocarle su nombre a una calle en el barrio San Eugenio. Sí, estaba la disyuntiva entre ponerle... ¿Cuál es el barrio? ¿Cuáles son las calles, las calles que generan el barrio San Eugenio? Una larga historia. Empieza con el tren en Santiago de Chile. Ya. Y, Imagina. ¿y cómo se llama? Y entonces en la estación central, en el entorno de la estación de ferrocarriles, digamos, ahí fue naciendo lo que se llamó el barrio estación, justamente. Y
y esto es 1857, 60, qué sé yo, y al poco tiempo, a los pocos años, comienzan a nacer, también se empiezan a lotear las chacras, las antiguas chacras que estaban justamente entre la estación y el centro de la ciudad, al sur de la Alameda. Y dentro de esos loteos, de una familia Ugarte, creo, si mal no recuerdo, van a empezar a nacer conjuntos de poblaciones Habitacional. destinados especialmente para obreros. Nació primero San Vicente, el barrio San Vicente, que es de Antofagasta, la calle Antofagasta, hacia el norte, hacia la Alameda, y posteriormente va a nacer el barrio San Eugenio, por así decirlo, de la calle Antofagasta hacia el sur, hasta el Sanjón de la Guada. Al oriente de la estación o de la línea de ferrocarriles y de la Maestranza, porque ahí al sur de la estación central, a unos cuantos metros, se generó una maestranza justamente para arreglar, qué sé yo, los ferrocarriles, las máquinas, todo eso, y muchos trabajadores ligados al ferrocarril, la empresa que era Ferrocarriles del Estado, es decir, una empresa estatal como corresponde a las grandes empresas que desarrollaron este país, entonces comenzó a comprar lotes, qué sé yo, de terreno y ahí construir estas poblaciones. Y una de ellas, tal vez de las más significativas, justamente San Eugenio. Es el barrio San Eugenio que comprende distintas poblaciones en rigor, distintos momentos en que se construyeron, pero es un gran barrio que se reconoce identitariamente hablando desde la historia del tren justamente, y estos trabajadores del ferrocarril, de distintos tipos de trabajo, digamos, es decir, desde los más forzudos, esos forzudos que justamente hicieron que en el entorno a este barrio y a la estación también nacieran negocios dedicados a alimentar a estos trabajadores, es decir, restaurantes, Claro. qué sé yo, cuánta cosa, y como eran trabajadores que gastaban mucha energía, entonces los platos, los almuerzos y todas esas cosas eran muy contundentes. Era muy contundente. Y Sí. así también nació, por ejemplo, el tradicional hoyo en el barrio San Vicente. En la estación central. Exactamente. Nacieron esos negocios, que sí, innumerables otros negocios más, digamos, ¿no? Entonces, se Qué crea, buena. Sabe harto este loco, ¿ah? No, Qué bien. no, son cuestiones que No, se le pero quieren no, no, pero no, no es que sepa, es que, mira, no, pero es que yo no te estaba mirando huevo, sino que lo que pasa es que cuando uno habla, cuando el Lito me dice, no, historiador y la wea, entonces le digo, no, weón, no pero soy como historiador para de ti. ¿eh? Mira, más encima sabe harto y lo es historiador, po, weón. No, Que más encima me mentís, po, weón. Sí, y eso es peligroso porque justamente una de los problemas que ha tenido Baradit es que a él lo han presentado como historiador y él dice, yo no soy, de hecho profesionalmente él es diseñador, entonces dice, yo no soy historiador y entonces como lo presentan como historiador, los historiadores oficiales se enojan porque dicen, no, pues esto, él no es historiador de formación y lo que hace no es la historia, la historiografía, digamos, de investigación clásica. Bueno, pero más allá de ese... Es más como diseñador de ropa realmente, ¿eh? Porque claro. el look es demasiado... Bueno, oye, pero... Como diseñador de ropa. Pero yo pensé que Volker iba a hablar de Caselli, que se había acordado de Caselli porque lo habían convocado para jugar, sigan hablando pero para jugar mañana en contra Ñublense. Caselli. A Caselli lo habían convocado para mañana a jugar contra Ñublense. Ah, mira tú, capaz que porque tú supiste lo que pasó con sí, los 17. Los 17. Sea, todo el plantel. Y claro, van a jugar los juveniles. Me parece muy bien. De hecho, ¿a cuál equipo? ¿A Curicó fue el que lo obligaron a jugar con niños? Hace poco, en la primera fecha. A Curicó lo obligaron a jugar con... Sí. No tenían ni siquiera banca, digamos. Entonces, ni entrenador. Así que espero que a Rodrigo Fuente a... Claro, es como el único hincha de Curicó. No, mentira, ahí es la hinchada de Curicó. No, hay muchos hinchas y de Curicó tiene su... Es para molestar a nuestro amigo Rodrigo Fuentes, que en algún momento tuvo su época de gloria ahí en el show de goles. Sí, pues sí, ¿verdad? Sí. Oye, Volker, bueno, es súper interesante esos espacios que son de construcción popular y que se van haciendo más que nada añeque, ¿no? En paso a paso, como que la construcción y la necesidad. Como el plan del gobierno.
Claro. ¿no? Y como el plan del gobierno de que la necesidad va haciendo que es lo que tienen que hacer para el otro día, ¿no? Pero bueno, volviendo a la cuestión más de la construcción de la ciudad, es finalmente la gente la que va construyendo en base a las necesidades que va teniendo, no al revés, que la sociedad le ofrezca a la población donde vivir, salvo algunas excepciones, pienso por ejemplo en el barrio Huemul, ¿no? Sí, ¿Cuál es el barrio pero en el caso, por ejemplo, del barrio Huemul, bueno, también responde a una necesidad de viviendas para obreros, justamente. Y si bien, ¿cómo se llama? No me recuerdo bien cómo dice el dicho, ¿no? De que la necesidad crea el órgano. Es cierto, digamos, es decir, es bueno o tiene que, cara de hereje también. claro, ¿no? Pues, y cuantos más, Ujú. pero lo bueno es que, es decir, no lo bueno, sino que lo interesante sería que a su vez quienes planifican o quienes se supone que tienen que diseñar y todas esas cosas, efectivamente pensaran en futuro, digamos, es decir, las necesidades que vienen más adelante para estar de alguna u otra manera preparados, ¿no? Entonces, ocurre que, por ejemplo, esas poblaciones para obreros efectivamente surgieron, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX, en todas partes, en todas las ciudades, digamos, que estaban creciendo, particularmente Santiago, pero, ¿cómo se llama? Pero el Estado toma medidas recién en 1906, cuando ocurre el terremoto de Valparaíso, entre otras cosas, y, y antes no había, entonces quienes se encargaban de eso eran los privados o las organizaciones caritativas, la iglesia, qué sé yo, que efectivamente construyeron algunas de las primeras conjuntos habitacionales para obreros, pero el Estado recién en 1906, después de que tenía el problema que le explotaba, digamos. Entonces, de repente cuando uno dice, oh, pero este gobierno, por el actual, por ejemplo, este gobierno que no planifica, que en fin, no es como en el Chile, en el Chile que de antes se planificaba, pero no siempre, digamos, es decir, entonces también ocurrían problemas como estos, o sea que después de varias décadas de tener un problema serio con la vivienda para la cantidad impresionante de gente que llegaba a la ciudad, después de décadas recién tomaron carta en el asunto y levantan una ley, ¿no? Entonces, es interesante y uno conoce, hoy día tiene tantas herramientas como para saber, por ejemplo, qué es lo que más o menos se supone que va a ocurrir y por tanto tomar las medidas respectivas. Pero ocurren, esto no es aislado, digamos, es decir, hay un montón de factores que inciden, ¿no? Entonces, se planifica, es decir, respecto de la planificación, que es lo que yo estoy planteando ahora, hay varias cosas, es decir, por ejemplo, planificación, porque en Chile efectivamente después se comenzó a planificar bajo el alero del Estado desarrollista en el siglo XX, estábamos todos más o menos de acuerdo, los chilenos, en fin, qué sé yo, pero posteriormente con la sobreideologización a nivel mundial, la palabra planificación pasó a ser sinónimo de planificación central Claro. y por tanto de comunismo y de la Unión Soviética y todas esas cosas. Entonces, uno de los elementos que rechazó, por así decirlo, la dictadura militar del 73 es todo proceso planificador, por así decirlo. Y como ¿Te puedo hacer una pregunta, Volker? se pasó al tiro, al libre mercado, a la sociedad libre mercado, entonces Claro. como que la planificación quedó fuera. Y de ahí quedó la escoba. Pues, entonces, y quedó la escoba, entre otras cosas, por eso, pero también por otros elementos más. Como contaba hace poco, hicieron, bueno, no, ni qué decir, o sea, si mataron gente, torturaron gente, imagínate, o sea, cortaron el tren, por ejemplo, el tren que unía todo Chile hacia el sur, por ejemplo. Sí, dime, Cristian, por supuesto. Pero, no, mira, yo siempre he tenido una duda con respecto, más allá del periodismo histórico o del periodismo de barrio, siempre he tenido la ignorancia al final, ¿cachai? Que tiene que ver con cuáles son las familias raíces de Santiago o de Chile en cuanto al nombre de las calles, por ejemplo. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención, más allá de la ignorancia de cada uno, que uno puede buscar la web, pero, por ejemplo, está la calle Munátegui, está la calle Maquiver, ¿cachai? Hay calles de gente, y de gente que existe todavía. Porque en mi caso personal yo conozco los Munátegui de verdad, y no te estoy hueando, no es Los tirarme para Amunategui de la... verdad, No, ya. ya, los Munátegui de verdad. Yo conocí a la Loreto Munátegui, ¿cachai? Y la O conocí sea, harto.
Pero- en Cachagua o en y- Zapallar? no, en su departamento, cuando tenía el departamento en el parque Bustamante, un Ya. departamento era, weón, de 6.000 metros cuadrados su departamento, pues, weón. Era una Era el weá Estadio Nacional en un impresionante. edificio. Claro, claro, bueno, y tenía mayordomo, pues, weón. Y de verdad tenía mayordomo. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde, cómo este Santiago se armó también en base a estos apellidos? En base a esta gente. ¿Cachai? Eh, O sea, ¿quiénes son, weón, realmente? Porque claro, uno puede decir los conoce, pero los conoce también porque les pide limpiar realmente la casa. Pero en rigor no es que uno los conozca, pero ¿quiénes son estas personas que de alguna manera construyeron Santiago también? ¿Se entiende la pregunta, no? Es muy sí, por buena, supuesto. weón. Obviamente que en una ciudad de 7 millones, actualmente tiene Santiago, la ciudad de habitantes, es re complejo, digamos, sí, porque no te podría responder, por ejemplo, por los nombres de las calles, no sé, de algún conjunto habitacional en Puente Alto o en Colina o, no sé, o en Independencia. Pero en lo que dice relación a lo más conocido, que sé yo, partiendo por el centro de la ciudad, nada, pues o sea, las primeras calles son los nombres de los conquistadores y los que se repartieron las chacras y los espacios y todo eso, ¿no? Entonces, de hecho, de esas calles céntricas, la más antigua, por así decirlo, en denominación es la calle Ahumada, que, Sí. que conserva efectivamente el nombre de una familia que vivió precisamente, porque a las calles se les ponía el nombre según algunos, al principio, digamos, según algunos factores en términos religiosos, qué sé yo, no sé, como la calle Agustina, por decir algo, o la calle Monjita, Claro. pero, ¿cómo se llama? Pero O otras huérfano. llevaban, ¿cuál? O O huérfano. huérfanos. O Ah, sea, huérfano, claro. claro. Pero huérfanos, claro, por la casa de los huérfanitos, justamente que estaba en Sí, ese pues. espacio. ¿Cómo se llama? En la calle Humá, decía yo entonces, o el personaje más conocido, más importante que habitaba la calle. Y en Ahumada ocurrió ello, y se mantiene ese nombre, no se ha cambiado, viene desde la primera época colonial. Y después, obviamente, por algunos personajes importantes, pero pasa lo mismo que en general, que con los monumentos, digamos, es decir, a quienes se les recuerda en bronce en el espacio público, en Chile, hombres, militares, sacerdotes, qué sé yo, gente ligada a la iglesia católica, a la Puros aristocracia, buenos qué sé yo, tóxicos. todos los presidentes han sido, no ha habido un presidente en Chile que, por ejemplo, venga, por decir algo así fuerte, de la clase proletaria, digamos, ni Pedro Aguirre Cerda, Claro. ¿no? Que muchos destacan que era el Claro. profesor, no, pero el profesor que tenía también sus buenos lotes de tierra, digamos, y sus negocios aledaños. Entonces, por ahí, por eso que, por ejemplo, llama la atención cuando se produce la toma de la población La Victoria y que da origen a la población La Victoria, actualmente Pedro Aguirre Cerda, las calles van a llevar nombres que están vinculados a las luchas obreras, ¿no? Primero de Mayo, Sí. Plotario Blés, ahora creo que acaban de bautizar una calle con el nombre de ¿cómo se llama? De Mariano Puga, también ahí, entonces, claro, esos espacios, y eso para no redundar, digamos, eso da cuenta de algo que decimos quienes, o mis amigos, con mis amigos, digamos, decimos cuando hablamos de la ciudad, de que la ciudad es un espacio en disputa, ¿no? Y también hay mucho otro espacio en disputa en nuestras sociedades, pero la ciudad particularmente es uno de ellos, porque mucha gente dice, o muchos tienden a pensar como que no sé, como que los temas urbanos o la ciudad misma no es un tema, es un tema de técnicos, por así decirlo, y no es un tema Ya. ni político ni de la ciudadanía. Y no, pues es un tema donde a cada rato, a cotidiano, en cada momento no ocurren Claro. conflictos. Y, por ejemplo, Porque, el porque, nombre de las calles o de los conjuntos, o sea, porque ojo, lo que tú estás diciendo yo lo llevo a otro plano, o algo similar, digamos, o relacionado. Y es que, por ejemplo, los nombres de las calles los deciden, se supone, los municipios, donde están, que son el gobierno local, digamos, de la comuna. Sin embargo, si tú revisas, por ejemplo, estos conjuntos nuevos que han nacido en las últimas décadas, Cerrado, Las Villas, qué sé yo, que, en fin, todas las casitas igualitas, qué sé yo, y el pastito y toda esa cosa,
y te fijas los nombres de las calles y tú te vas a encontrar con muchísimos nombres, que los crisantemos, muchas flores, muchas Claro. cosas como bonitas, qué sé yo, o San Mucha Juan de la planta, mucha Luz, planta. mucha planta, mucho, claro, y ¿cómo se llama? Es una forma también de decir que la Sí, po. ciudad es aséptica, digamos, ¿no? Y no, pues la Sí, ciudad sí. es efectivamente Por- un Oye, lugar no, donde se hablando de disfruta, eso, que- que claro. me recordaba pero que es súper interesante lo que está Oye, quería diciendo, porque es hablar, súper ya interesante no porque... importa. No, dale, ya, No, es que dale. me acordé del caso de una población, de un barrio que está en la comuna de San Ramón, que se Ay, construyó que esa con, weá no soy ordinario. No que soy se construyó ordinario. con San platas Monra no soy ordinario. del Estado español. Y la empresa constructora era española. Y fue una de las últimas poblaciones que se construyó hacia las postrimerías de la dictadura. Y la calle principal se llamaba General Francisco Franco, aunque usted no lo crea. Entonces, hace unos años atrás, más o menos unos 10, comenzó un movimiento particularmente encabezado por gente joven, muy joven, que buscaron cambiarle el nombre a esa avenida, porque entendían que no tenía nada que ver con y la carga política e histórica que significaba Francisco Franco, no solamente para España, sino que para el mundo. Y terminaron Ya, pero los jóvenes no tienen ni idea de logrando nada. que se cambiara por Violeta Parra. Se hizo el cambio de la calle por Violeta Parra, así es que ahí hay un caso, por ejemplo, de esto que retratas tú, Volker, en el sentido de que hay una disputa y que finalmente también se le puede cambiar el nombre de los crisantemos por, no sé, Sí. Es Gato decir, al Quinta, por ejemplo. una de las aristas a partir del estallido social fue justamente la lucha por los espacios públicos, Sí. y que Y el decir lo que pasó simbolismo, Y claro. cambiar, con y el cambiar el general nombre de la Baquedano plaza, po. y con el Claro. nombre Sí. de los Sí, lugares. po. Es decir, Claro, hoy día claro, sí. oficialmente todavía la carretera austral se sigue llamando, Augusto llevando el Pinochet, nombre del po. dictador. Claro, Exacto. entonces, y adentro del Museo Naval ahí en Valparaíso hay un busto que recuerda al almirante Merino, digamos. Entonces, Me dio sí, o sed. sea, Qué Me dio weón más sed. triste ese weón. salud. Salud. A mí No, siempre, salud. Mm. No, entonces es Pero interesante, y es interesante entrar al debate, o sea, decir por qué, sí, o sea, ¿no? Y no aguantar que te ninguneen y que digan, oiga, pero si esto es una cosa histórica. Sí, pero ¿cómo se llama? Lo que siempre hemos dicho, el patrimonio, qué sé yo, todas esas cosas, los valores van cambiando, se van modificando. Entonces, ojalá que pero justamente los jóvenes que encabezaron este movimiento que nos tiene hoy día a las puertas de un proceso constituyente, o viviendo el proceso constituyente, ojalá que entonces esa juventud que también tiene más ganas de cambiar las cosas, también se fije en esas, ¿no? Y por tanto se difunda claro, que no hay que dar por claro. aceptado como que O esto sea, la avenida, está escrito en la Biblia, digamos. la avenida Senador Jaime Guzmán Errázuriz, por ejemplo. Bueno, en Porque Renca la cambiaron, Claro. en Renca le cambiaron el nombre. estamos, ojalá, a portas de enterrar una constitución nefasta para Chile y que su progenitor, podríamos decir de alguna forma, ¿Mm? es precisamente Jaime Guzmán y que tiene una avenida, o no una, varias. Entonces, Claro, Sí, tiene varios. el tema, fíjate, es que hay que también hay igual discernir en el sentido de que, por ejemplo, no sé, pues si existiera voy a inventar, o sea, no es que lo que esté diciendo sea así ni lo piense tal cual, digamos, pero si hubiera una calle, por ejemplo, que llevara el nombre, no sé, voy a inventar, de, qué sé yo, de Jorge Alessandri Rodríguez, porque tú no sé, presidente de Chile el año 60, o sea, hasta el 58 al 64. Entonces, yo podría decir, bueno, sí, está bien, qué sé yo, fue un tipo de derecha que en fin quiso, pero Guzmán particularmente, y todos los que están asociados a la dictadura, están justamente, podríamos decir, vinculados a un genocidio, a la muerte, a la tortura, Sí. etcétera. Entonces, eso por eso que no se puede aceptar, digamos, es decir, porque hay gente que dice, bueno, pero qué sé yo, si fue una autoridad, fue, en fin, esto, fue senador electo, con voto, con una elección binominal, qué sé yo, chamullenta, por tanto, pero ya,
Ok, eso es verdad, pero él fue artífice y apoyo de la dictadura más feroz que ha También, tenido claro. Pero este país, digamos. Entonces, yo sé que Volker conoce Alemania. ya. Cristian, ¿tú conoces Alemania? Solamente Frankfurt. Ya. Pero nunca se encontraron con una calle que se llamara Henry No, Himmler, por nunca me encontré ejemplo. con Volker. No, no, O que se llamara Goebbels. no, ¿Ah? pues No, no, pues no, no, No hay no es cabida. no, concebible, no es Exacto. no, concebible. no. Ese es el punto. Claro. De hecho, Eh, de hecho, es un país que no me gustó, ¿Por qué no te para gustó nada. Alemania? Porque no lo conoció más, pues, así es el tema. Cuando No, uno porque no, conoce, aparte que, sí, porque cuando uno conoce harto, pero no me gustó porque tuve la mala experiencia de viajar en bus y ah, demasiada cerveza, la weá era muy sucia, la weá. No, pero es que Y si, en si tú Europa no ponías, se viaja en bus, pues, viejito. claro, puta, weón, yo viajé en bus porque no tenía plata, pues, weón, discúlpame, pues, No, pues weón. sí, eso es lo más Discúlpame barato, por pues. ser pobre, pues, weón. Weón, no, Bueno, pero fíjate discúlpame, pues, que weón. conversábamos con unos amigos recién, hace 2 días al respecto, y me decían, los buses en Alemania y en buena parte de Europa, los buses no tienen tradición como el tren. Entonces la gente exacto. está más No, pues, acostumbrada al tren, por tanto los claro, buses, me Sí, decía, es impresionante toda la porque razón. no son los buses como Turbus acá en Chile, por claro. No, ejemplo, pues, que tú viajas acostadito, qué sé yo, que te ponen frazada y esa O cosa. los No, me buses dijo, cata, los argentinos, que son unos sillones tremendos. Claro, yo claro. no, una vez me tocó viajar y no nada que tenía ver. pasaje en tren para moverme de una ciudad a otra y me tocó un bus, me tuve que ir en un bus. Hacía un calor tremendo y no tenía y no ponía el aire acondicionado el chofer. Y todos muertos de calor y nadie le decía nada. Entonces, No, por claro, eso lo es que grande. dicen, claro, no hay tradición de bus. Claro. Sí, sí. Es Mira, cierto, si Porque no hay tradición de bus, porque hay tradición de tren. O sea, exacto. el tren es demasiado claro, potente claro, en Europa sí. y por eso que, por ejemplo, lo que les contaba recién, yo escribí con rabia, digamos, y a propósito que estoy metido ahí en un trabajo en el barrio San Eugenio, con rabia respecto de la maldad de haber terminado con los trenes, no solo la dictadura, ojo, porque el negocio de la venta del ferrocarril vino después también, ¿no? En la Sí, con época de la Lagos también. concertación. Claro, Bueno, y Con entonces, Lagos también. ahí había un lugar significativo que era en el barrio San Eugenio, que era el estadio, y pucha, que lo desmontaron totalmente a la antigua, un estadio de la antigua con graderías todavía de de madera, tablones. de tablón, el tablón, exactamente, el tablón, ya no quedan estadios con tablones, pues No, entonces, po. así como por ejemplo Claro, las porque los plazas también ordinarios las han culiados, llenado weón. Pero lo de que quiero, adoquines. perdón, a lo que quiero llegar es que hay una desconstrucción con este modernismo de aquellos lugares que son significativos de la ciudad. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista patrimonial? Sí. Mm, eh, bueno, ¿cómo se llama? Primera cuestión, las ciudades, igual que las personas, igual que las plantas, los arbolitos, los animales, las ciudades van evolucionando, van cambiando y tienen que evolucionar porque si no, sí, si se quedan estancadas, se mueren, digamos, primera cuestión. Entonces el tema es se mueren, hacia weón. dónde evolucionamos y qué de lo que hicimos podemos recoger y mantener Mm. y potenciar, no sé, etcétera. Un poco lo que tiene que ver con la identidad y todo eso. Entonces, en este caso, yo lo que hay, lamentablemente el tema este Chile es un país joven, como Estado, qué sé yo, son apenas 200 años de independiente, todos los países latinoamericanos somos países muy jóvenes, frente a la tradición de varias centenas, digamos, de los países del viejo mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso también incide en muchos otros factores que tienen que ver con, por ejemplo, los procesos migratorios y un montón de otras cuestiones más, y las formas de hablar y todo eso. Entonces, lamentablemente, el cuidado de lo que tú llamas patrimonio es un tema que empezó en Chile muy reciente, o sea, apenas 20 años. El Día del Patrimonio, por ejemplo, no sé en qué edición va, como 20 años, una cosa por el estilo, Sí. y que ha hecho que la gente tome nota un poco de la importancia que tiene justamente esta temática. Entonces, en ese contexto, en Chile se ha arrasado. Yo no me recuerdo si fue Joaquín Eduardo Bello u otro prócer de la literatura nacional que dijo que Chile era un país de fácil picota, ¿no? Porque levantábamos monumentos y los botábamos al tiro, qué sé yo, y
muy amigos por lo novedoso, por lo nuevo, ¿no? Entonces, esta cultura ¿cómo se llama? De votar de lo que es viejo, de desecharlo rápidamente, es una cultura que tenemos de mucho tiempo, en Chile por lo menos particularmente, y de lo que yo conozco. Volker, ¿qué barrio de Santiago te gusta? Espérate, antes de responder esa pregunta, Comerciales. vamos a hacer una pausa porque tenemos que actualizar Ya, el link y ya regresamos con la segunda parte de Políticamente pero Incorrecto. era Pero buena no me salgo, pregunta. no me salgo de aquí. Nos vamos a salir y yo te mando el link de nuevo y nos reconectamos. Ya, ok, fantástico, ya. Así que vamos y volvemos, no se separe de la sintonía. Dale nomás. Dale nomás. Ya, estamos de regreso aquí en Políticamente Incorrecto junto a Volker Gutiérrez y también con Cristian Gajardo, que estaba, cuando terminó la primera parte, estaba haciendo una pregunta. ¿Cuál es el barrio que más te gusta, Volker? ¿Qué barrio ¿De Santiago? eres tú, Cristian? ¿En qué barrio Yo, en este momento, mira, yo cuando estaba iba al colegio o cuando chico? Ah, no, pero es que esa buena me la digáis. Porque yo fui de la Palmilla de Recoleta, de la Ya, Palmilla de Conchalí. Mentira. Era Sí, de pues, Floridencia. Cuando iba al colegio Ya, era de pero Floridencia. puta, disculpa que mis papás trabajaran, po, weón. Disculpa. Después me fui a la Florida y la primera vez que viví solo me volví a Conchalí de la Palmilla. Después cuando me agrandé y gané mucho dinero, me fui al barrio Yungay a vivir. Y después me fui al barrio San Pablo, con Amunategui, donde estaba el terminal de bus y la cárcel pública, que ya no era ese entorno. Y ahora vivo en la Villa Olímpica de Ñuñoa. Ah, mira, un bonito recorrido por la ciudad. Santiago. Partiste en la lindo. Palmilla, partiste en las tierras justamente de la familia de Pedro Aguirre Cerda y Juanita Aguirre, ¿no? Ahí en Conchalí. La Juanita Aguirre, justamente. Exactamente. Y entre paréntesis, hace unos 4 o 5 años, con unos amigos, creo que amigos o conocidos por lo menos de Raúl Martínez, que están actualmente o estaban hasta hace poco por lo menos en la academia, la Universidad Academia, ¿cómo se llama? De Humanismo Cristiano. Claro. Que estaban trabajando ahí. Hicimos un trabajo muy bonito con colegios de ahí de Conchalí, y tuve la oportunidad de armar unos recorridos por algunos hitos importantes partiendo desde la estación del metro Vespucio. La Siete Canchas, la Pincoya. Tal cual. Y ¿cómo se llama? Y fue muy bonito a todo, entre paréntesis, lo de las 7 canchas da para otro programa. Las 7 canchas, es que 7 canchas habían en muchas partes de Santiago, sí, de Santiago sobre todo, y hoy día ya no son ni una. No. A propósito del crecimiento de la ciudad y la apuesta inmobiliaria. Ahora el camino para Chicureo. Claro, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó jugar en las 7 canchas de Renca, por ejemplo, a los pies del cerro, y hoy día no hay ni una. Conchalí, perdón, y en ese ejercicio con los niños ahí, yo me acuerdo que estábamos frente a creo que frente a la municipalidad de Huachuraba por ahí, y habían unas banderas en unas astas, y los niños de repente me preguntaron qué era esa bandera, una bandera que no reconocían, y cuando iba a responder, un niño chico de 12 años, no sé, dijo que era la bandera mapuche, y entonces empezaron a preguntar por qué estaba ahí. Y el mismo niño, digamos, respondió algo y que me llamó mucho la atención, digamos, decir, no sé cuántos años tendría el niño, 12 años, una cosa así. Y entonces yo le pregunté que cómo se había enterado de esas cosas, y me dijo, leía Baradit, me dijo. Entonces, esa fue un muy bonito ejercicio práctico de entender por qué, por ejemplo, la importancia de lo que ha hecho Baradit precisamente, y por qué a mí me gusta, digamos, en definitiva lo que él ha hecho, independiente que yo también lo quiera hacer o no, digamos, pero a propósito de las críticas que se le han realizado, que me parece que en muchos casos son injustas,
¿cómo se llama? En gran medida son injustas en rigor, ha tenido ese valor, digamos, ¿no? de hacer que los niños, que los jóvenes, que se interesen por la lectura en este caso de la historia de su país y todo eso. Porque Lo otro es que cuando después... construye una narrativa, cuando construye una narrativa de la historia, es súper distinto que te cuenten una historia. Cuando construye una narrativa compleja, o compleja o novelesca, ¿cachai? Es encantadora. Yo, más encima yo lo conozco porque somos apoderados del mismo colegio, entonces yo lo conozco. Entonces, él hace una narrativa muy linda, con mentiras, con verdad entre medio, y la wea, ya, pero es una narrativa que a la gente le hace sentido. Exacto. Le hace sentido escuchar. Hoy día en la mañana yo estaba en una actividad en un colegio, con un colegio de Colina, con niños a propósito del libro y todas esas cosas, y entonces me preguntaron, un niño me preguntó cuál había sido el libro que más me había gustado. Entonces yo dije, bueno, a mí en realidad no me gusta hacer ranking, pero sí les dije que había sido importante en mi formación, independiente de que tenga una opinión crítica hoy día sobre ese libro, pero el libro que por así decirlo, me marcó cuando chico fue El adiós al séptimo de línea, ¿no? de Nostroza. ¿Sí? Y ocurre que ¿cómo se llama? Que le expliqué, digamos, que es un libro gigantesco, que sé yo, que son 5 volúmenes, entonces mucho tiempo estaba que empezaba a leerlo, pero lo veía tan grande que sé yo, que me abrumaba y ahí me quedaba y pasaron semanas, días, y recién empecé, pero cuando me agarró, entonces, y efectivamente la gracia que tenía el libro, o una de las gracias que tenía era esto de hacerlo a través de diálogos, inventados por él, obviamente, diálogo entre los personajes, qué sé yo, no sé cuántas páginas están destinadas, por ejemplo, al combate naval de Iquique, y entonces te va recreando, y eso te entusiasma, digamos, ¿no? Y más encima aparecen espías que tú no tenías idea, porque en el colegio nunca te enseñaron, qué sé yo, que los chilenos tenían espías, por ejemplo, para la guerra del Pacífico. Bueno, entonces eso genera ¿cómo se llama? Un afecto, por así decirlo, entre el lector, y el pequeño lector generalmente, y el libro, ¿no? Pero yo quería decir que también ese sector que tú dijiste, Amunátegui con San Pablo, efectivamente, está al terminar ahí, muy significativa. Ahí estuvo una de las primeras cárceles también de Santiago de Chile. De hecho, es la cárcel pública. No, antes de la cárcel pública, un poco más, una manzana más al sur, estuvo otra cárcel que es donde, por ejemplo, fue llevado Manuel Rodríguez antes de ser asesinado. Mira. Y hay una esquina ahí particularmente, ¿a dónde está el cuartel de investigaciones? Pero para atrás, hacia San Pablo justamente. Y de hecho en San Pablo, no me recuerdo bien si es con Amunátegui, pero me parece que sí, hay una esquina, un edificio de estos azulejos cuadraditos chicos, como calugas, digamos. El del dragón. Con el dragón, claro, exactamente. Sí. Que es súper significativo, es decir, es reinteresante porque, por ejemplo, yo en mis clases hablo acerca de los ¿cómo se llama? De las marcas, los hitos de la ciudad, y entonces cuando preguntan por hitos, claro, hay hitos que son bastante obvios, ¿no? Como el Pilucho del Nacional, por ejemplo, como la Torre Entel, no sé, pero hay también a escalas menores, y en el caso de la zona centro-norte, en pleno centro, barrio, porque eso es barrio centro, barrio cívico, digamos, prácticamente, y ahí está justamente ese edificio que tiene ese dragón, y que entonces uno lo mira, que sé yo, cuando es chico, no sé si te asustará, te llamará, pero te llama la atención inmediatamente, y se te queda pegado, digamos, y eso te ayuda después a reconocer justamente la ciudad. Tengo entendido que después a gentrificar la única propiedad que tengo en mi vida es ese departamento que me compré. Mira. Es la única propiedad que tengo en mi vida, es el departamento que me compré ahí hace muchos años, y lo tengo ahí y lo arriendo, pero viví, o sea, cuando yo vivía ahí, en el edificio del dragón, extraña, sí, mira, sí, tengo una propiedad ahí, lo siento, tengo propiedades, ya. Discúlpame por no ser tan pobre, weón, pero no, weón. ¿Y por qué estáis pidiendo el IFE, weón? Yo jamás en la vida he pedido esa weá, weón. Estás pidiendo lo único que pedí fue lo único que pedí de emergencia, weón, apoyando a la llana pro. La única weá que pedí fue... No, yo pedí el FOGAPE, y sabéis que todos los días me llaman. Porque dicen, eres empresario, ¿verdad, po? ¿Y cuándo va a pagar el FOGAPE? Le digo, nunca. Cobra el Estado porque eres el aval, po, weón. O sea, no me güey. A mí no me güey. Cobra el Estado. Oye, te iba a hacer una pregunta en serio, Volker, pero se me olvidó. Ay, mi pregunta no todo ha sido en serio, weón.
Sí, No, pero yo estaba diciendo No, pero- que después se Pero fue Volker, Cristian. Volker, ese barrio era un barrio de prostitutas, era un barrio, weón, era un barrio muy cuático. Y se Hurtado transformó, Mendoza. y se transformó en una weá, que Sí. son puros edificios ahora, weón. Están los Rati más allá, estuvo la Fiscalía Nacional Sí. más allá también. Exacto, ¿Cachai? Porcatinos, ¿no? Sí, pues, hubo una transformación completa de ese barrio, ¿cachai? Sí, Completa. pero es parte de, ¿cómo se llama? Es decir, la sede de investigaciones históricas en el barrio. De hecho, al lado de investigaciones, del edificio de investigaciones ahí en General Maquena, estaba también antiguamente, ustedes son muy chicos, pero a mí me tocó sacar el carnet de identidad ahí, el registro civil central, Sí, que actualmente está en Manuel Rodríguez. El huérfano. Estaba ahí en... ¿Ya había carnet de identidad? Al lado de investigaciones, ¿ah? ¿Ya había carnet de identidad? Sí, pues, con piedras, una con piedra. tupos. Era, ¿cómo se llama? Te lo dio Y ese lugar, entre paréntesis, ese lugar, particularmente el de Investigaciones de Chile, para los que son más jóvenes, cuando pasen por ahí, fíjense en las plaquitas, en las piedras que están ahí, que recuerdan un hecho bastante fuerte que ocurrió, ya no me acuerdo bien el año, 71, 72, cuando entró un hombre armado, qué sé yo, y se armó un tiroteo y murieron unos policías. Esto fue también un hecho político, ¿no? Mira. Tiene que ver con esos comandos de nombres raros, qué sé yo, que surgieron como para acusar después a la izquierda de que estaba generando violencia durante el gobierno popular. Y eso está ahí, en General Maquena, ahí tiene las placas, qué sé yo. La cárcel, la antigua cárcel, bueno, no hay que decir porque esa historia es más conocida, digamos, pero ¿cómo se llama? Dejaron un símil de la fachada que tenía la antigua cárcel, ahora un edificio de servicio privado, que sé yo, no sé, de luz, de BTR, no sé qué cosa. Y, ¿cómo se llama? Pero tiene toda una historia también hacia la parte de atrás, digamos, es decir, por la famosa fuga del año 90 al río Mapocho, cruzando Balmaceda. Entonces, está lleno. La calle que tú decías, ¿cómo se llama? En el caso de Amunátegui, o sea, de las prostitutas, Hurtado Mendoza, era una de las dos calles en los años 60, 70, una de las dos calles más reconocidas de prostitución pública callejera en Chile, junto con la calle Maipú, las primeras cuadras. Hoy día incluso le cambiaron el nombre a Hurtado Rodríguez, me imagino, o hace un tiempo le cambiaron el nombre, me imagino que para quitarle esa aura, digamos, pero también, o lo mismo que pasó con la calle San Camilo, ¿no? Que Camilo Enrique, para quitarle un poco el estigma, la cosa de la prostitución. Ya, pero para allá no íbamos con el travestismo, sí, pues. Siempre, como Vivaceta, en algún momento también. Vivaceta también fue una calle que en algún momento mi papá siempre me cuenta el weón. Oye, pero Vivaceta siempre fue la calle travesti. Y le decía, como es Parque Bustamante hoy día. Como, pero calle Maipú no era solamente de prostitución, ¿eh? En calle Maipú número 22 había un taller mecánico cuyo dueño era Raúl Martínez Moreno, un caballero súper serio que era mi abuelo, así que no imagínate. ¿Se prostituía? No, arreglaba autos y era mecánico. Pero que todavía aquí en esa zona algunos pequeños establecimientos, unos talleres, qué sé yo, exacto, en Maipú, qué sé yo, Chacabuco, etcétera, ¿no? Pero lo que lo marcaba a esas dos primeras cuadras, sobre todo de la calle Maipú, era la prostitución. Y de hecho, ¿cómo se llama? En el libro de la chica del Crillón, Eduardo Bello justamente habla de la prostitución en torno a todo el barrio Estación Central, y después Carlos Franz, en un ensayo muy bonito, La muralla enterrada, justamente hace esa relación entre y lo llama Estación Central el barrio rojo de Santiago de Chile, el espíritu de barrio rojo, ¿no? Por justamente, en definitiva, se hacía ahí lo que se escondía en el barrio cívico, o en el barrio clásico. Pero también Estación Central era el lugar donde llegaban a vivir Buceta y todas esas calles, donde llegaban a vivir, por ejemplo, los que veníamos la familia Órdenes. O sea, no yo,
Pero, Claro. por ejemplo, mis viejos, que venían sacándose las hojotas del campo, po, weón, de Colchagua, sus primeras viviendas siempre fueron alrededor de la estación central, por esas calles, porque en el fondo ellos llegaban con lo puesto nomás, po, con lo puesto y Así unas era. lucas. Y si es que Y- tenían unas lucas, digamos. Claro. Porque los campos no les pagaban con plata, precisamente, con efectivo, ¿no? Les pagaban con No, una porque casucha. Claro. Mi abuelo llegaron de Colchagua a Estación Central y después se fueron a Conchalí. Ese es el recorrido. Ah, el perfecto, recorrido. ya. Sí. Oye, pero en todo caso, esa es una historia que incluso está bueno, está novelada, en novela, en literatura, pero también está, por ejemplo, la historia de vida de Víctor Jara, porque ellos venían de Lonquén, Así se es. instalaron ahí en el barrio Estación Central, y de hecho la mamá vendía, y Víctor Jara lo cuenta, y Joan Jara también, en la feria, en el mercado de San Vicente, del barrio San Vicente, la Vega Chica que le llaman, ¿no? Ah, Ahí, de perfecto. hecho, claro, entonces Víctor Sí. Jara también tiene historias ligadas a ese sector. Y esa vida, la Sí. misma que contaste tú, Cristian, o sea, gente que llegaba y que se instalaba. Si ustedes van frente a la estación central, por la Alameda, es decir, pero frente, está la Punta de Diamante, saben que empieza la calle Ecuador, Sí. ¿no? Hacia el norte, Donde Ecuador. te los H. Exactamente. Entre la Punta de Diamante y la primera calle, no me recuerdo el nombre, hay siete CITES, ¿no? Que cruzan de Alameda hasta Ecuador. Ah, y pero, esos CITES pero esos son recuerdan peligrosos. No es peligroso. No, para si nada, vais con para una nada. chela en la mano, la weá es absolutamente negable. Es legal. Ya. Ah, Yo estudié ya en la está bien. USACH y lo cruzaba siempre, Sí. esos CITES ahí. O sea, ¿fuiste a los foros? ¿Fuiste al foro romano? Sí, también, Déjale. pero poco, porque yo ya era más viejo cuando estaba en la USACH. Mis primeras Ya. correrías fueron más bien por el campo oriente de la Católica y por el famoso restaurante Bahamondes, que estaba ahí en el Aguilucho, con Holanda, que hoy día es un centro de salud. Sigue haciendo salud, digamos, pero es divertido porque también fíjate tú que llegó alguna vez a servirse algo Víctor Jara, que también hacía clase en la Católica y que también estuvo ligado al Manuel de Salas, por ejemplo, y al Centro Cultural de Ñuñoa ahí en Irraza. La Casa de la Cultura, claro. Tiene la Casa de la Cultura, claro, es interesante. Tiene una foto Víctor Jara ahí en la Casa de la Cultura. Sí. Claro, Sí. y lo recuerda Joan Jara. A mi padre cuando se lo llevaron preso para el 73, a mi padre, cuando se lo llevaron preso al 73, lo sacaron de los USACH, que era la UT. Claro, que era la UT, claro, y lo sacaron y se lo trajeron para acá, para la esquina. Y mi papá siempre se acuerda, porque yo vivo en Maratón, o sea, en Carlos Disborn, a una cuadra de Maratón. Entonces mi padre, la primera vez que yo me cambié a esta casa, el buen se sentó y me dijo, yo salí por esa puerta, porque mi papá es un viejo comunista. Es parsimonioso. Entonces el buen me dice, mira, y yo, después de 6 meses de estar preso en esa wea, salí por esa puerta. Podría haber pasado a tomar desayuno, pero no. 6 Porque meses. fue a la casa. Oye, se nos acabó el tiempo. Teníamos no. preparado un material que mostrarle a nuestros televidentes con Volker, que le pedí encarecidamente que me mandara imágenes y que ni nos acordamos de poder mostrarlas. Entonces yo... buena conversa, Destino Santiago. Muy interesante. Nosotros efectivamente hicimos hace muchos años atrás, más de 10 ya, un programa en Radio Nuevo Mundo que se llamaba Destino Santiago y que fue bastante interesante. Precioso. Y me gustaría que pudiéramos dejar comprometido a Volker para la próxima semana. ¿Te parece, Cristian? Ni un problema. Me encantó. Y seguimos conversando. Toda la conversa. Y seguimos con esta conversación tan interesante, pero vamos a tener que ver primero la agenda de Volker. Sí, ¿no? Y podemos centrarlo porque se nos fue también. Estamos a ¿cuánto? A 4 horas de comenzar el 1 de mayo y por tanto, no sé, la ciudad y los trabajadores, por ejemplo, a propósito de lo que conversábamos al principio, también es sumamente interesante, ¿no? Cómo los trabajadores han hecho la ciudad, por ejemplo. O cuál es el patrimonio de los trabajadores, de los obreros, etcétera, ¿no? ¿Por qué no hay más calles y avenidas y grandes avenidas, por ejemplo, que se llamen Luis Emilio Recabarren, por decir algo, ¿no?
Exacto. cosas de ese tipo. Perfecto. Ya, Mira, veamos bueno, pero- para la próxima Sí, semana. ustedes vean. Pero Ya, en principio pero quedamos comprometidos. pero una consulta. Más allá, claro, sí entiendo para dónde vamos, me gusta para dónde vamos. No, pero bien, nomás. Súper bien. Sí. Ya. Es que Oye, yo pongo a pensar y digo, ya, sí, sí, súper bien, pero sí, súper tus bien. divagaciones intelectuales hazlas en voz baja. No, pues, ¿Ah? weón, porque es un programa libre, ¿no? Oye, Seguimos siendo un programa libre. Oye, la próxima semana entonces, el próximo viernes, vamos a estar inicialmente con nuestro amigo Volker Gutiérrez, una entretenida conversación como siempre. Así es que Y después el Bombo Fica. esperamos que el compañero Ya, pues, Bombo... ten el video, porque obviamente para la gente que lo mira, qué sé yo, que mira el programa, sí, digamos, vamos a es tener ese material entretenido, qué sé yo, ver disponible. imágenes, Así movimientos, es, entonces, Yo- eso. así es. Ojalá no sea como esa weá que hace el barbón culiado con el Ya, oye, déjate de notar a No. la gente, que todo suma. Sobre No, todo cuando weón, se no, trata weón. de patrimonio pero y me de ca- historia. Si hay una weá que me carga ese programa del weón de barba con Es buenísimo, Comparini. es buenísimo. Me carga. Y sa- El Comparini. ¿Cómo se y sabes llama? por qué- no, El el otro, arquitecto. Es el buenísimo. otro. Sí, pues el Sánchez. Es muy ¿Y interesante sabes por qué siempre. Pero ¿sabes por qué me suma. carga? Porque el weón realmente es la primera vez que va a esos lugares. Ese weón no es Puede de ser. ahí. Claro, no, obviamente que no. Bueno, Ese puede buen- ser. Ahora, el otro Ese día weón no es de ahí. vi un pedacito, me parece, de una Cuando te entrevista que le hace sorprende de weá así, una entrevista Dale, que le hace a Daniel dale. Jaude. Creo que era re interesante echar un vistazo. Oye, bueno, Eh, vamos ¿sí? Ya, a seguir conversando la próxima semana. Dejemos tema. Siempre va a haber Hija, tema con Borja ¿sabéis qué? Gutiérrez de qué conversar. Así es que la próxima semana nos Antes- encontramos en Política. antes de terminar, Lito, Nos vemos. antes Chao, chao. de terminar. No, pero no me cortís, po, weón. No me cortís. Jadwe, cámbiate la camisa porque esa camisa solamente le queda bien al Checho. Ya, nos Esa vemos. camisa Chao, solamente chao. es de Checho.